acomodando su modificación a intereses particulares y no al interés general. De modo que el día de mañana, que es el día de la Constitución, es un día de vergüenza para esas dos instituciones, la Suprema Corte de Justicia y el Congreso Nacional. Y también deberían ya comenzar a concitarse el acuerdo de que en la ciudad benemérita de nuestra Constitución se erija un monumento que sea realmente, esté a la altura de nuestra Constitución de la República, para tener un lugar en donde ir a señalarle a todos aquellos estudiantes y juventud del país, las generaciones que van emergiendo, que ese lugar es el lugar del nacimiento de nuestra Carta Constitutiva como sociedad. ¿Cómo tú conmemoras un nacimiento? Porque cuando tú te mueres te ponen una tumba. Acta de nacimiento. Cuando te metes a poner una tumba y una lápida. También. Pero cuando tú naces, También. ¿cómo te lo ponen? Te emiten un certificado. No, yo digo desde el punto de vista conmemorativo, para fines de poner algo que sea simbólico. Simbólico. Porque allí nació una Constitución que se está muriendo, ¿no? Indudablemente. Entonces, pierde cada día más contenido, más vigencia, más consistencia. Vamos a seguir. El viaje del presidente Mejía a Canadá, hoy por 24 horas, por 48 horas, perdón. Y la noticia de diálogo interamericano y el Partido de la Liberación Dominicana. Son dos cosas diferentes. Sí. El viaje del presidente es porque ya estaba anunciado. Decían que se iba de un día para otro. Creíamos que era 24 horas. Hoy dicen que es por 48 horas. Por eso me equivoqué. No sé todavía cuál es la agenda. No se ha dicho oficialmente cuál es la agenda. Pero sí les traemos una información interesante. La información nos la dio el amigo Rafael Flores Estrella. Yo lo busqué en el internet y lo comprobé. El señor Leonel Fernández es el nuevo representante de la República Dominicana en diálogo interamericano. Acompaña ahora a la señora Elena Villella de Paliza, que hasta el momento en que ingresó, que no podemos determinar exactamente en qué fecha fue que ingresó, aunque hace mucho que Leonel Fernández venía cortejando a diálogo interamericano, al punto que cuando esta entidad se reunió en Chile, él viajó a Chile. Y además ha estado metido bajo el ala de Jimmy Carter, el expresidente de los Estados Unidos y miembro distinguido del Council on Foreign Relations. Entonces es obvio que él ha contado con esa palanca para que lo impulsen sus aspiraciones de ingresar, y finalmente ha logrado ingresar. Hemos dicho que diálogo interamericano es una instancia creada por la plutocracia de los Estados Unidos para incursionar en la política de nuestros países. Y es un club selecto de presidentes en ejercicio que entonces pasan a la condición de licencia, de expresidentes y de aspirantes a presidente. Hemos notado una cosa interesante. Vamos a pasar primero por mostrarles. Aquí está la carátula de la información del internet. Por favor, muestren arriba. Ese es el símbolo de diálogo interamericano. Y ahí está members, que quiere decir miembros. Entonces aquí abajo están los Estados Unidos, ¿verdad? Estados Unidos. Entonces pasamos a la otra página. Y aquí aparece Latinoamérica, Caribe y Canadá. Hagan un close-up y acerquen ahí donde dice República Dominicana. Leonel Fernández y Elena Villella de Paliza. ¿Verdad? Oh, caray, eso no. Ahora hay otra cosa interesante. Vamos a buscar a Brasil. Miren a Brasil aquí. Brasil. Aquí aparece Fernando Enrique Cardoso, en licencia. ¿Lo ve ahí? Only en licencias. Los otros porque son candidatos a otras cosas.
Bueno, pero ahí estaba el amigo Lula. No se encuentra. Lo han sacado. ¿En licencia? ¿No? No lo ponen. Parece que para no perjudicar su condición de aspirante. Ajá. Pero yo le voy a buscar una relación más vieja. Miren esta, ¿verdad? Y aquí está la fecha, aquí abajo. Ahí arriba está otra vez el símbolo del diálogo interamericano, ¿verdad? La membresía. Y aquí abajo está la fecha, por favor, abajo, donde dice la fecha que del otro lado. Diciembre 6 del 98. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué dice de Brasil. Mira aquí Brasil. Aquí está Rivia, Brasil. Había muchos miembros de Brasil ahí. Mira quién está ahí. Luis Ignacio Lula da Silva. Y aquí abajo mira quién está. Fernando Enrique Cardoso. Ustedes me han oído explicar muchas veces que el pueblo brasileño fue llevado a una trampa en donde estaba obligado a escoger entre dos miembros del diálogo interamericano. El que estaba y el que aspiraba a estar. Pero para acabar de caracterizar la maniobra, ustedes observaron cómo en el último boletín, que es del 2 de noviembre, ya no está el nombre de Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Por qué? Para que no se le diga que él está comprometido con los intereses de la plutocracia. Pero esa es la realidad. Porque no pueden borrar todos los otros boletines anteriores y todo. Nosotros lo sacamos periódicamente. Mire cómo están. Todo eso son emisiones distintas que hemos sacado de la membresía en distintas oportunidades. Y por eso tenemos la secuencia actualizada. ¿No? Tenemos hasta los fundadores, todo. Bueno, por eso estamos informados. Le agradecemos al amigo Rafael Flores, que hace días que nosotros no visitábamos la página de Diálogo Interamericano y no nos habíamos percatado que ya Leonel Fernández había logrado su objetivo. Ahora tenemos que decirle al país lo siguiente. Nosotros combatimos de frente a José Francisco Peña Gómez porque era el único dominicano miembro de Diálogo Interamericano durante muchos años. Y señalábamos que estaba comprometido con intereses de la plutocracia internacional, es decir, con el gran dinero transnacional. Y por eso el PRD se desvió ideológicamente de su rumbo, hasta llegar a hacer todo lo que se ha hecho bajo la etiqueta del PRD, como pasó con el PLD igualmente. Que da vergüenza que todavía estén enarbolando la figura de Bosch, la gente que desde el gobierno hicieron todo lo contrario de lo que fue su ideología. Entonces, eso es lo que hay en el fondo de toda esta distorsión de la democracia latinoamericana. Y quiero decir algo más, y es que de acuerdo a las informaciones que a uno le llegan, esa mutual que está ahí es la mutual que un sector del PLD quiere lanzar para las próximas elecciones. En la boleta. Sí, señor. Bueno. Recuerdan que le habíamos dicho, Elenita Villella, en Diálogo Interamericano, espérenla que va para la política. Bueno, pues las informaciones que tenemos es que el PLD, o un sector del PLD, obviamente el de Leonel Fernández, está detrás de la candidatura de Elenita Villella de Paliza para vicepresidente. Bueno. De modo que están informados, le hemos dado ahí una primicia, se le agradecemos al amigo Rafael Flores, que fue que nos puso en autos, ¿no? Sí, el actual señor presidente de Bolivia no es miembro del diálogo. Sí, que como no, vamos a mostrar. Hay miembros del diálogo que retornan al poder. Oh, sí, sí, cómo no. Aquí se es lo decir, ellos se podemos mostrar. reciclan. Sí, cómo Sí, no. cómo no. Sí, sí. Vamos a buscarlo. Míralo aquí. Míralo ahí. El señor que habla con Sí, acento con un pesado acento que no es. norteamericano no puede Observen aquí. articular bien. Gonzalo Sánchez, aquí abajo. Míralo ahí, Gonzalo Bolivia. Sánchez de Lozada. Eso es correcto. Lo raro es que no le dicen on leave, porque generalmente cuando uno de sus miembros llega a la función ejecutiva, entonces le dan una licencia. Qué raro que no está así, on leave. Pero ahí está, Gonzalo Sánchez de Lozada. Ahí está. Bueno. Bueno.
una muestra más. Un fin de semana aterrador, 48 horas trágicas. Se refiere Bueno, hemos tenido toda clase de accidentes en este fin de semana. Aéreos, automovilísticos, todo. Por cierto, hay uno bastante extraño, ¿no? Que es un vuelo que venía de Bahamas para Venezuela. Muy extraño. Y cayó aquí, supuestamente que por falta de combustible, dice una versión periodística. Es difícil de creer. Es difícil de creer que fuera. Que un vuelo pautado para ir desde Bahamas a Venezuela. Directo no se aprovisionara de todo el combustible. Salvo que estuvieran pensando hacer una escala aquí. Y dejar alguna carga que no le permitió cargar la cantidad de combustible necesaria para dejar llegar a algo aquí Venezuela. o llevarse algo de aquí. No sé, pero algo pasó. Lo cierto es que fue trágico porque la avioneta cayó, le mataron todos los que estaban en... Pero es muy patético también, arquitecto, el lugar en donde aconteció el accidente, en Cambita, en San Cristóbal, cerca de San Cristóbal, los lugareños acudieran al accidente, no precisamente a asistir, para ayudar, sino para saquear y depredar las pertenencias. E inclusive con ello han obstaculizado la investigación. Porque el hecho de cómo quedan esos restos y de todos los restos que quedan de las pruebas del accidente que quedan en el lugar y la forma en cómo aconteció es lo que lleva a las conclusiones de por qué ocurrió. Entonces ahí precisamente que instruir a las fuerzas de orden público y militares, e instruir a los alcaldes de las comunidades y a todos los demás ciudadanos que sea posible llevar esta información, que cuando ocurra ese tipo de hechos no vayan a hacer lo que han hecho en Cambita. Y las autoridades militares tienen la obligación de proteger los restos en toda esa área en donde haya tenido lugar un acontecimiento de esta naturaleza, como sucedió con el de San Isidro. Bueno, ustedes dirán que por la cercanía que tenía de la base, probablemente así es, fue más viable acudir al lugar, pero de hecho entonces lo que queremos hacer, resaltar y significar, es que hay que instruir a las autoridades para que tengan la obligación y el compromiso de acudir a esos lugares de inmediato cuando ocurra este tipo de acontecimientos. El problema parece ser, Roger, que hay una transformación de la idiosincrasia de los dominicanos, que yo he venido comentando hace ya, y con preocupación, bastante tiempo atrás. Si usted tiene un accidente en la carretera, la gente que se le va a acercar al sitio del accidente no lo viene a ayudar, No, a saquearlo. Entonces, eso es simplemente que le aplicaron a esa tragedia lo que está pasando en todos los accidentes. ¿Qué está sucediendo en la psiquis del dominicano que ha cambiado su espíritu generoso y solidario para ir en ayuda de todo el que necesita? Y no estoy diciendo que todos estamos ahí ya, pero hay mucha gente que sí está. Y nadie se ha ocupado de examinar esa situación. Todos esos expertos y esos doctores que vienen de fuera con cursos en universidades del extranjero sobre conducta humana y todo eso, deberían sentarse a examinar estas transformaciones que está sufriendo para lo peor el pueblo dominicano. Me hacían la observación los muchachos de cámara que fue un piloto que cayó ahí en San Cristóbal. No había varios, sino uno. Bueno. Ese fue el caso de San Cristóbal. ¿En cuál de los dos entonces era que habían varios ocupantes en el... murió el piloto. Murió el piloto, sí. Los otros están heridos y... Dice, los pilotos extranjeros de 2 avionetas que se cayeron en San Cristóbal y San Luis respectivamente resultaron muertos y 2 de sus acompañantes heridos. Bueno. Hay un norteamericano. Bueno, hay otro, James Rossi se estrelló tratando de aterrizar su nave. Ese fue el de San Isidro. Sí, tanto que el colombiano Jaime Rueda chocó su avioneta entre Lomas de Cambita en San Cristóbal, muriendo él y sus 2 pasajeros resultaron heridos. Un experimentado piloto como ese señor Rossi
Sí, pero ese era acróbata. Era acróbata. Y veterano, y tenía experiencia en transporte aéreo también. Sí. Era muy polifacético. Bueno, pero lo que caracteriza realmente como trágico todo esto es la tragedia del autobús lleno de estudiantes. Ahí murieron, creo que ya van por 13 o 14 estudiantes. Sí, en señor. una excursión que venía de regreso de Jarabacoa. Se fueron por un precipicio. Todavía no hay un informe de lo que pasó, pero no se lo puede suponer, imprudencia. Una carretera peligrosa, sumamente peligrosa. Y basta con que haya un conductor imprudente, que puede haber sido no el que venía manejando la guagua, sino otro que se le pueda haber atravesado y entonces se haya provocado una reacción no meditada que haya llevado al autobús al precipicio por evitar chocar con el otro. Bueno, pero hay una lista larga de situaciones trágicas del fin de semana. No vamos a entrar en la parte criminosa, que hay una serie de cosas tampoco. No es la tónica de este programa. Pero no deja de ser preocupante toda la parte de accidentes que ha habido, como no deja de preocupar también la otra parte. Dice la policía, el jefe de la policía, que tenemos la mejor policía del mundo. Bueno, ahora eso viene a darle una justificación más acentuada a la cuestión de la creación de la policía de carretera. Ese tipo de carretera de acceso a los polos turísticos, a las localidades turísticas, va a tener que ser vigilada mucho mejor cuando tenga... Pero también las excursiones. Yo vi también una solicitud ya tarde de algunos de los padres pidiendo que se regulen esas excursiones de los colegios y las escuelas. Yo he seguido con preocupación eso, no a nivel de una escuela pública, que creo que fue el caso, sino de un colegio privado. Por ejemplo, mi hija trabaja como psicóloga en un colegio privado y ese colegio a veces organiza excursiones. Y cuando tengo oportunidad de aconsejarle, yo le hago observaciones, le digo, tengan cuidado con esto, tengan cuidado con lo otro, exíjanle al que está organizando esto y lo otro. Van a subirse en una embarcación, tiene que haber salvavidas para todos. Y al subirse a la embarcación tienen que ponerse todos los salvavidas de antemano, no en el momento que se vaya a producir un problema. Todo eso son mecanismos de precaución que deberían estar exigidos en un reglamento, sí, señor, para que el que organiza la excursión se haga responsable ante las autoridades de que todo eso se cumpla. ¿Por qué? Porque hay que proteger la vida de la gente. Lo mismo que esta observación que se le hace al conductor de los vehículos de que se ponga el cinturón. Eso va a proteger la vida del conductor. Por eso decíamos que no debería estar sancionado como si fuera una actuación delictuosa o una imprudencia en términos de manejar en condiciones de ingerir, después de haber ingerido bebidas alcohólicas, o peor aún, drogado, ¿verdad? O a alta velocidad y con manejo imprudente. Bueno, si usted se descuida y anda sin el cinturón de seguridad, de alguna manera de reportarlo a su seguro para que el seguro les resulte más caro la próxima vez que lo saque. ¿Por qué? Porque si usted está manejando sin la precaución de su propia vida, claro, entonces usted es un riesgo mayor para quien lo está asegurando, de modo que lo justo es que usted pague un seguro más alto en la medida en que le van anotando infracciones a esa medida que es de seguridad de su vida. Pero eso mismo es aplicable a todo, y eso tiene que ser regulado, estamos de acuerdo con eso. Elecciones legislativas y estatales en Estados Unidos. 5 criollos compiten en los comicios de Estados Unidos, que están teniendo lugar hoy. José Peralta y Adriano Espaillat en Nueva York, Juan Pichardo y Miguel Luna en Rhode Island y Tomás Pérez en Montgomery. ¿A cuál Montgomery se referirán? ¿Alabama? No, yo imagino que no, que debe ser el área que está cerca de Washington. Bueno, sí. Montgomery, de donde disparó el señor donde se produjo aquel, todo el lío. Todo el lío aquel, sí, correcto. ¿Ustedes se imaginan que estas elecciones se hubieran producido con esa tensión todavía vigente del francotirador?
no hubieran salido a votar. Yo creo que esas elecciones hubieran sido un desastre. En ese Por condado, lo menos en ese esa área, condado no hubiera habido ahí no hubiera salido elecciones. nadie a votar. Sí. Y otra cosa, y es que pasando así revista, ayer, en cosas que ya no son de hoy, ¿no? Pero a uno se le van como de la mente. De repente me encuentro con la nota de aquel otro terrorista que estaba poniendo bombas, ¿te acuerdas? Joven, que puso en los buzones una cartera de bombas en distintos... Sí. Pero allá uno se le borró eso de la cabeza. Es que están pasando tantas cosas en los Estados Unidos. Un jovencito, por cierto. Un jovencito, era un jovencito. Que uno comienza como a... Los acontecimientos le borran el acontecimiento inmediatamente anterior. Y uno se le fija el francotirador, pero allá están pasando cosas como esa. Un jovencito que se dedicó a poner bombas en los buzones. Bueno, tienen que chequear qué está pasando. Allá también. Nosotros hablábamos de los problemas nuestros aquí, de nuestra psiquis, pero allá los norteamericanos tienen que averiguar qué está pasando. Mientras tanto, los dominicanos estamos compitiendo. Vamos a ver cómo le va al pariente Adriano Espaillat. Hasta ahora le ha ido bien. Sí, en otras ocasiones ya él ha sido electo a otros niveles, desde luego. No sé si estará compitiendo ahora en el nivel de congresista, ¿no? De congresista federal y no congresista estatal. El problema haitiano para República Dominicana. Hay unas voces peligrosas, me conciernen a mí también. El nuncio insta a definir estatus de hijos de haitianos. Opina que se trata de un asunto de carácter humanitario, le atribuye el señor nuncio. Guarionex Rosa, una amnistía para los haitianos ilegales. Eso es lo que Fíjense que son dos voces que vienen de ámbitos diferentes, pero que van en la misma dirección. El señor nuncio apostólico Timothy Broglio, norteamericano, dice que consideró como una necesidad que se busque solución al problema de los hijos de haitianos nacidos en la República Dominicana y que carecen de documentación porque se trata de un asunto humanitario. No, señor nuncio, no es un asunto humanitario, es un asunto legal. Los hijos de haitianos, de acuerdo a la Constitución haitiana, son haitianos. Y por eso hay aquí un acuerdo firmado con las autoridades dominicanas y haitianas para permitirle a un equipo de funcionarios haitianos que se muevan en el territorio dominicano y le den documentación de ciudadanos haitianos a toda esa gente, a los padres y a los hijos, porque esa es la ciudadanía que le corresponde, señor nuncio. Y yo quiero recordarle que cuando usted llegó, lo primero que hizo fue una misa en creol y en castellano, cuando a los pocos días de usted llegar aquí. Eso no se nos va a olvidar. Y todo eso se inscribe en que hay un sector de la iglesia, y los dominicanos estamos conscientes de eso, que vienen aquí a la República Dominicana a doblegar la identidad nacional, queriendo reclamarnos que por un espíritu humanitario y cristiano nosotros tenemos que dejar que este país desaparezca, y nosotros los dominicanos no le podemos permitir eso a nuestra iglesia, pues nosotros somos católicos. Pero no es verdad que vamos a doblegarnos a ese reclamo que se nos quiere hacer, injusto por demás. Y además le tenemos que decir al señor nuncio lo que le dijimos al anterior a un grupo de miembros de Unión Nacionalista: sáquenos de aquí, del país, esa pastoral haitiana, que esa pastoral haitiana tiene que operar en territorio haitiano. Es muy cómodo venir a predicar en suelo dominicano a los haitianos que están aquí. Váyanse allá a hacer su trabajo evangélico. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos. La Asociación Popular viene a millón. Mueve tus ahorros o abre una cuenta, que por cada 1,000 pesos que mantengas en tu balance podrás ganar premios diferentes cada mes por más de 1 millón. Mueve tus ahorros, muévelos que sí, que muévelos. La Asociación Popular viene a millón.
809-536-7171. Bien, pues vamos a seguir adelante. Esto fue la crisis de Boca Chica, una visita que yo hice a invitación precisamente del amigo Rafael Flores Estrella, que a su vez fue contactado por directivos de la Asociación de Comerciantes del poblado de Boca Chica, preocupados por la situación de la playa. Yo tenía años que no iba por ahí, Roger. La verdad es que tenía curiosidad por ver qué había sucedido allí y comprobar qué era la queja y la preocupación de la comunidad, sobre todo de los comerciantes que están organizados, muy bien organizados por cierto, tienen un local muy bien instalado. Bueno, yo creo que aquello es una crisis multiforme. Oye, mire, ellos tienen preocupación porque la playa está desapareciendo. Aquí hay una vista panorámica donde se aprecia. Erosionando vertiginosamente. Sí. Aquí está el Hotel Hamaca. Ahí construyeron un espigón. Entonces, como es natural, como la corriente viene de este a oeste, mueve todas las partículas de arena en la misma dirección, este a oeste. Al poner el espigón, se acumula aquí, pero se socava inmediatamente detrás del espigón. Entonces, la playa que existió ha desaparecido al punto, y yo lamento que había unas fotos que él me mostró y yo creí que me las había puesto en el folder, donde se aprecia cómo todo lo que fue una franja de alrededor de unos 15 metros, 12, oscilaba entre 12 y 15 metros de playa, de calzada, o sea, uno caminaba por la playa y de un lado tenía los límites de la propiedad privada, donde había una cerca en casi todas las casas, y del otro lado había un pequeño muro, también como muro de contención, que impedía que se erosionara la arena con la marea, y del otro lado todavía había un poquito más de playa. Pues todo eso ha desaparecido, y entonces el agua ya se llevó la buena parte de los muros de la propiedad privada, y los árboles que estaban fuera de eso se cayeron hace tiempo y se están cayendo ahora los que estaban dentro de la propiedad privada, porque están quedando en el aire. Pero eso no es todo. Ese es el aspecto físico de la erosión que debería estar cuidando la Secretaría de Turismo por un lado, la Secretaría de Recursos Naturales, o sea, Medio Ambiente y Recursos Naturales por el otro lado. Pero ahí hay un tremendo problema de salud, señores. Sí. Óigame, ahí pasó ya ahora, hace precisamente 2 años, en octubre del año 2000, un barco, se llama el Peter W. Anderson, y es un barco, una especie de laboratorio flotante, ¿no?, de investigaciones científicas. Hicieron pruebas bacteriológicas en distintos puntos de la playa. Óigame, lo que hay ahí es para que la Secretaría de Salud Pública cierre el balneario. Oigan todo lo que hay: Pseudomonas sp, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella sp, Serratia sp, Streptococcus fecalis, Escherichia coli, otra vez Klebsiella sp, Enterobacter aglomerans, Enterobacter aerogenes, Streptococcus fecalis, otra vez Pseudomonas en cantidades industriales. Óigame, todo, en cada uno de los puntos donde ellos hicieron su verificación aparecía prácticamente lo mismo. Aquello es una sentina. Al secretario de Salud Pública que cierre eso por razones de salud. No se puede permitir que los dominicanos que van allí los fines de semana, los días no laborables, a contagiarse, a enfermarse. Entonces eso es un problema muy serio. Entonces el secretario de Turismo que se ocupe de lo suyo, porque no hemos visto que haya hecho absolutamente nada para preservar
lo que es la razón de ser del atractivo de Boca Chica. Él está en la otra parte del turismo, que es la parte comercial y promocional, que es esa parte más interesante. Pero el que va a promocionar Yo no y comerciar si desaparecen los atractivos naturales. Bueno. Tú sabes muy bien que cuando un turista que viene de un país con el clima frío se monta en un avión en el periodo clásico del turismo, que es el invierno, y tiene poder adquisitivo, lo que hace ese turista es que se monta en un avión y escapa del frío de su país y viene entonces a los países de clima tropical a buscar sol, playa y mar. Pero si el mar está contaminado, la playa no existe, ¿verdad? Aunque haya sol, entonces no tiene por qué venir acá si puede irse a otra playa. Claro, en el país hay otras playas, pero Boca Chica va a desaparecer, está desapareciendo. Pero además, bueno, el ambiente de todo aquello es realmente deplorable. Que a usted le signifique algo. Probablemente los que están operando la instalación hotelera de Era de la Hamaca y que ya han constituido su playita y que la corriente marina les favorece, con los efectos que usted acaba de señalar, creerán que están exentos de esta contaminación. Pero yo le llamaría a eso que ellos también están incluidos. Yo lo tengo que ver. Mira, aquí hay otra zona donde se ha formado para playa. que atiendan el negocio. Donde está el Hotel Don Juan. Entonces, aquí hay dos espigones y aquí se observa bien cómo se ha formado otra playa, ¿ves? Pero esta se ha desaparecido. Completamente. ¿No ves cómo se ven los árboles pegados al mar? Y mientras que aquí se ve playa y aquí también. Bueno, pero son problemas diferentes porque eso tiene ahora, exige una solución técnica. Eso hay que estudiar cómo resolver el problema de esos espigones para recomponer la playa donde se desapareció. Pero hay un problema de salud que tiene más urgencia que todo lo demás. No se puede permitir, es un acto de irresponsabilidad permitir que la gente se meta en esa agua. ¿Y en ese hotel? No, en esa agua, los dominicanos. Sí, tanto el agua los dominicanos. Hotel, sí. Yo no sé si en el agua porque el hotel está pegado a la boca. Por eso fue que lo Y la boca es por donde entra el agua que renueva el embalse que se produce ahí, ¿no? Entonces la concentración, y por tanto, la concentración de todos los elementos que acabamos de leer están de este lado. Bueno. Pero bueno, vamos a ver. El Centro Cultural de España y la cultura hispánica. Investigando a los ayudantes militares. No, perdón, despacio. Que una cosa y la otra no tienen que ver. El Centro de Cultura Hispánica es porque el señor que está al frente de eso se va. Y yo diría que se va, afortunadamente se va. ¿Por qué? Bueno, porque mientras él estuvo aquí, el Centro de Cultura Hispánica fue dedicado a difundir la cultura haitiana en la República Dominicana. Eso fue lo que se hizo ahí. La cantidad de eventos que se hicieron ahí, en lugar de promover la cultura hispánica, porque eso fue lo que nos dejaron los conquistadores, nos dejaron su idioma y nos dejaron su religión, fundamentalmente. Entonces, de ahí adelante, muchas otras costumbres, buenas y malas, pero esa es la cultura hispánica. Claro, nosotros somos el resultado de una imbricación étnica donde tenemos África, tenemos lo que nos quedó de los indígenas que nos mataron, y todo eso, más otras variedades que han llegado a través del tiempo, somos nosotros los dominicanos. Pero desde el punto de vista de nuestra cultura, el que se nos esté machacando como se nos está haciendo desde la prensa y desde distintas esferas de difusión, que lo importante es lo africano, eso no es más que para fortalecer lo que es la esencia de la etnia haitiana. Y ya hemos explicado que si ellos son fundamentalmente negros es porque la rebelión negra acabó con los blancos que había allá, y los pocos que pudieron salir huyendo, salieron huyendo para acá junto con los mulatos para salvar su vida. Entonces ese señor que se va, bueno, lo están ahí condecorando y lo están agasajando, pero nosotros aquí aplaudimos que se vaya. Y ojalá que la persona que viene realmente levante a ese centro al nivel que le corresponde. Aquí está la fotografía donde
lo condecoran al señor que se va. Dice ahí en nombre del arte. Ahí está el fulano con su medalla. Acompañado de la embajadora que dice que su misión es defender a los inversionistas españoles. Ya le hemos dicho que ella debe darle un contexto mucho más amplio y generoso a su misión diplomática, ¿no? Ahora sí nos corresponde el siguiente titular, que es investigando a los ayudantes militares. Se refiere este titular a que confirman que están investigando un avión que fue llevado del aeropuerto de Herrera a la base aérea de San Isidro, que usaban los ayudantes militares para acompañar al señor presidente de la República. Y también los organismos de seguridad investigan la acción de Latin Aviation, que es la empresa a la que ese avión pertenece. Todavía no es error, ahí es el avión de Latin Aviation. Sí. Bueno, eso sigue estando en el velo del misterio, ya en algún momento se sabrá. Hay una cantidad de rumores en la calle. Ojalá que las autoridades se den cuenta que es preferible informar y no dejar que corran las informaciones, porque la imaginación de la gente corre más rápido y abulta más los acontecimientos, más allá de lo que probablemente sea la verdad, y entonces peor. Israel. Sharon disolverá el Parlamento, convocará a nuevas elecciones. Bueno, esa noticia la saqué de la televisión, porque antes yo había recogido que él le había ofrecido a Netanyahu, ser el secretario de Relaciones Exteriores, en sustitución de Shimon Peres. Y aquí estábamos hablando de lo que era prácticamente imposible, que hubiera un gobierno más derechista que el que ahora estaba instalado. Pero si ese señor hubiera tomado posesión de ese cargo, definitivamente que lo íbamos a ver. Pero él se está jugando con la ficha de las elecciones, el hecho de que quede dentro del gobierno o no, puesto que él lo que aspira es que Sharon pierda el cargo y él ocupar el cargo de primer ministro. Sí, porque él puso condiciones. Ahora, yo no escuché en la televisión, y me limité por eso solamente a decir que él va a disolver el Parlamento y va a llamar a elecciones, porque no escuché en el recuento televisivo si va o no a incluir eso, una alianza con el señor Netanyahu, ¿no? Y su presencia en el gabinete. Pero ya lo veremos, ya lo veremos. Petróleo y combustibles. Bueno, esta es una situación insólita que vuelve otra vez a darse. En esta semana suben todos los productos, excepto el gasoil regular, que bajó 76 centavos. La gasolina premium subió $1.93, la gasolina regular $2.04. El GLP subió 26 centavos el galón. Bajó el gasoil regular 76 centavos. Hemos dicho que no se justifica eso. Cuando sube el petróleo deben subir todos los combustibles o bajar todos los combustibles si que baja el petróleo. Pero eso de que suba uno y baja el otro, eso es cosa caprichosa. Además, quiero decirle lo siguiente. Cuando se sube, hágame un close-up aquí. Esta es la resolución publicada en la prensa por la Secretaría de Industria. A ver, Secretaría de Industria y Comercio. Fíjense que la primera columna dice, acá, precio de paridad de importación. Luego está el impuesto. Fíjense que lo que comenzó por 18 pesos ya va por 18.72. Lo que comenzó por 15, que el 18.72 es la gasolina premium, el 15.80 comenzó por 15 y la gasolina regular. 5.20 es el impuesto del gasoil, que comenzó por 5 pesos y ya va por 5.20, porque está indexado. Pero fíjense, aquí está márgenes, el distribuidor, ¿verdad? Aquí, y el detallista. Entonces está el transporte y finalmente el precio de venta al consumidor. Si venimos al revés, fíjense que lo único que está regulado, el precio de venta, y después todos los demás factores son márgenes que están fijos. ¿Qué es lo que está suelto? El precio ex refinería. Es decir, que cuando se sube el precio al consumidor,
sin que eso esté justificado en un aumento del precio de los combustibles. Lo que hace es que le acumula ganancias a la refinería. Y ahí se la divide en 50 y 50% el Estado Dominicano y la Shell. Y hemos dicho que es criminal subirle los combustibles al pueblo dominicano para que la Shell se meta en el bolsillo el 50%. Entonces estamos viendo todas las evidencias. ¿Por qué? Porque miren lo que hemos sacado nosotros de la información. Estos son los precios internacionales. Esto está tomado directamente del Bloomberg. Miren, reducido, el NYMEX Crude bajó, el IP Crude bajó, todo eso es menos. El Brent, que es el británico, bajó. El Cushing, que es el West Texas Intermediate, bajó. 9. Entonces aquí están los precios del Petroleum World, ¿verdad? Fíjense que están todos en rojo porque bajaron todos. La canasta venezolana bajó de 24.90 la semana pasada a 23.74. Mire por dónde que está realmente el petróleo, ¿eh? $1.16. La canasta de los PEP estaba en 26.94 y está en 25.65. El West Texas Intermediate bajó de 28.49 a 27.18 y el Brent de 27.9 a 25.68. Hay una pequeña diferencia, aquí dice 25.50, aquí dice 25.68, pero eso depende del día. Con un día de diferencia puede dar unos centavitos. Pero todo va bajando. ¿Y cómo es que aquí todo va subiendo? Y entonces van y le dicen al presidente que no, que el presidente, mire, diga que nosotros no tenemos la culpa de eso. Entonces el presidente va a ir a dar una serie de declaraciones como aparecen ahí en la prensa, donde él dice, efectivamente, no, nosotros no tenemos la culpa, nosotros no producimos petróleo, y como consecuencia, ahora nosotros tenemos que subir junto con el petróleo y bajar si es que baja, pero mientras tanto, como está subiendo, entonces nosotros subimos. Pero realmente, presidente, es que no está subiendo. Está bajando. Está bajando. Ayer no, el viernes decíamos que a 40.000 pies de altura el avión había nivelado su vuelo. Es decir, los precios estaban altos, pero estaban estables allá. Pero es que ha comenzado a bajar. La aeronave está bajando. ¿Por qué? Porque ya hemos explicado que si la economía del mundo no se reactiva, la demanda se va a caer. Pero otra cosa, nosotros sacamos del internet para establecer cuál es la visión estratégica de a dónde va el negocio, que es que Arabia Saudita ha inundado el petróleo, de petróleo, ¿verdad? El mercado. Ha hecho una serie de colocación en almacenajes que existen estratégicos en distintas partes, ahora no lo veo acá, pero ha colocado millones de barriles en distintos puntos de almacenaje, en Rotterdam, en Le Havre, en Francia, en Holanda. Sí, Rotterdam es Holanda, sí, ¿verdad? Pero tiene también buques con capacidad de millones de galones de barriles en travesía, o sea que son millones, existencia de millones de barriles en buques, en tránsito. Eso hizo Arabia Saudita, solamente Arabia Saudita, pero hay otros países que están haciendo algo parecido. Venezuela está dispuesta, dijo también, a hacer ese abastecimiento. Entonces, no hay, y todo eso es para que en caso de que haya una conflagración, no especulen con... no pueda decirse que hay escasez, porque va a haber petróleo para inundar todos los puertos donde están los principales centros de almacenaje. Entonces, ¿por qué nosotros aquí estamos subiendo el precio? ¿Por qué el presidente de la refinería está dando declaraciones alarmistas diciendo que está preocupado? Él dice que está preocupado. Bueno, lo que debería preocuparle a él y a todos nosotros, los dominicanos, es que este país no tiene una política energética. Y como no tiene una política energética, pues no tiene una política de ahorro energético. Y todas esas compañías, comenzando por la Shell y siguiendo por todas las otras distribuidoras petroleras, viven su negocio del dispendio que tenemos nosotros los dominicanos con todas las importaciones de petróleo y derivados.
Nosotros no tenemos una política de ahorro. Nosotros somos como esos nuevos ricos que no saben qué hacer con el dinero. Y por eso nosotros estamos gastando más allá de lo que deberíamos gastar para lo que es el desenvolvimiento de nuestra economía. Además, ese desorden de la cuestión eléctrica es un factor que está creando, a pesar de que se han reducido las importaciones, de acuerdo con informaciones que están hoy acá, mañana volveremos sobre el tema, porque se están incrementando las importaciones de carbón. ¿Qué significa eso? Que estamos generando 1 kilovatio hora más barato con carbón, pero eso no se está traduciendo a la gente, a los usuarios, a nosotros. ¿Qué es lo que están haciendo? Nos están subiendo, sin embargo se está incrementando la importación de carbón, que quiere decir que se está generando más kilovatios hora con carbón, que son más baratos. Entonces ahora dice, por ahí dice una noticia del señor Kevin Manning, que tenía conflicto la planta, la generadora Itao, con la Smith Enson, y ahí había entre ellos un conflicto, iban a pagar mi planta. Yo voy a pagar mi planta. Ajá, y usted puede apagar el país. Entonces eso es definitivamente lo que el gobierno no puede permitir, porque el gobierno o es gobierno o deja de ser gobierno. Eso es el riesgo que está corriendo si no sabe asumir su responsabilidad con respecto a este problema energético. La función del gobierno es evitar que el servicio se deje de dar, porque si caemos en eso, se detiene la nación. Entonces, me van a decir que eso no es un asunto de seguridad nacional. Porque dicen, no, porque eso son exageraciones. No, eso no es ninguna exageración. Si no hay energía, no hay nada. Y tampoco hay gobierno. Se cae cualquier gobierno si le apagan el país. De modo que estamos en ese punto. Los dominicanos no vamos a permitir que nos apaguen el país. Mientras tanto, se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Nos vamos hasta mañana, Roger. Hasta mañana. Les hablamos. Si Dios lo permite, les hablamos Leopoldo Payananita y Roger Hogan. Hasta luego.